La política criolla siempre es importante, sobre todo para nosotros en este caso, pero no solo somos temas domésticos ni temas nacionales, también formamos parte de un contexto que llamamos la comunidad internacional, cuyos hechos son importantísimos para la estabilidad mundial y también influyen sobre todo en los aspectos económicos, en las economías nacionales, en este caso en economías como República Dominicana. Siria nos parece una nación lejana geográficamente, pero está muy presente en los diarios, en la televisión, en las redes sociales, debido a los acontecimientos, a la guerra civil que de allí está ocurriendo desde hace tantos años y a la convergencia allí en ese escenario de guerra y de política internacional de grandes potencias y de potencias medianas, como son los casos de Estados Unidos o Rusia, y de alguna manera casi todo el Medio Oriente. Intelectualmente también es una zona que nos es lejana y cuya complejidad no siempre nos es fácil entender. Y precisamente en este espacio de hoy hemos querido invitar a un experto, casi podríamos decir un experto de expertos, para que nos ayude a comprender la complejidad de la guerra civil de Siria, por qué se pelea allí, por qué tanto tiempo, por qué convergen las principales naciones del mundo y por qué Siria es una nación tan importante en el ya importante y complejo Medio Oriente. De manera que yo les invito a que me acompañen en una conversación con el doctor Iván Ernesto Gatón, ya una figura muy conocida como escritor, como charlista y sobre todo como académico, profesor universitario, que lo es con estudios de Derecho, con maestría en estudios diplomáticos y además con un diplomado de estudios avanzados en la Universidad Complutense de Madrid, y también tiene un máster en Ciencias Sociales, mención Asuntos Asiáticos, en la Universidad Tancán, en la República de China de Taiwán. Tiene una amplia experiencia en organismos locales que tienen que ver con el área internacional, tanto en el comercio como en el de política propiamente exterior. De manera que ese es el invitado, obviamente un invitado con suficiente calidad para que usted y yo podamos aprender mucho en esta ocasión sobre el tema de Siria y su guerra civil. Doctor Iván Ernesto Gatón, gracias por la gentileza de su compañía. Yo creo que más le dicen Iván Gatón, ¿no? No, Iván. Todavía lo que pasa es que yo tengo 200 páginas escritas de la tesis doctoral. Sí. Y la gente siempre piensa que uno es doctor. No, yo soy doctorando. Un doctorando, ¿no? Un doctorando. Pero ustedes le llaman más Gatón, más Iván que Iván Ernesto. Sí, Iván Ernesto es más en la familia. Ya, eso es más familiar. Sí. Y bueno, de momento le exigen también su segundo apellido, porque las mamás siempre dicen, acuérdate que yo te tuve 9 meses en el vientre. ¿Cómo se siente usted? No, un placer estar con usted, un honor. Mire, gracias, el placer es nuestro. Tal y como decíamos en la introducción, nos parece lejano todo lo que ocurre en Siria para nosotros, y mucho más nos llama la atención por qué un pleito de tantos años y un pleito tan complejo, porque donde concurran la Unión Soviética, Estados Unidos, buena parte del Medio Oriente, y donde haya mucha preocupación sobre esa guerra en las Naciones Unidas, ya estamos hablando de algo muy importante. ¿Dónde radica la importancia de ese conflicto? Pudiéramos decir que hay varios ejes de importancia. Primero, pudiéramos decir que es el energético. Ya. Hay una disputa en toda la zona, siempre por lo que es el petróleo, por lo que es el gas. Siria tiene también otro punto importante, que es la ubicación geográfica. Su ubicación geográfica con salida al Mediterráneo,
El otro elemento importante es el religioso. Siria, cuna del nacimiento del cristianismo en Antioquía. Siria, el lugar donde cristianos ortodoxos, cristianos católicos, donde chiitas, donde alawitas, que es otra vertiente del Islam chií, que no es el duodecimano de Irán, sino el alawismo, que los franceses les dan el poder, los judíos que también han estado en Siria. Tenemos tres elementos allí importantes, como el político, como el religioso, como el geográfico, como el económico, y ahora viene el último, que es el eje político, en un mundo en el cual se iniciaron las primaveras árabes, y esas primaveras árabes entonces nos mostraron que la democracia no es un modelo que se puede exportar a países donde ni siquiera pasó los elementos básicos de la Revolución Francesa. Esos modelos importados así, cuando se van a las urnas, salen ganando los extremistas que no quieren nada con Occidente, y fue lo que pasó en Egipto con las primaveras árabes, que entonces ganan los hermanos musulmanes que son antioccidentales. Es lo que pasa en el Túnez de Ben Ali, mira el desastre en el cual queda. Fíjese usted en el caso de Libia, lo que sucedió. Entonces estamos hablando del caso también de Argelia, de Buteflika, donde quiera que se quiso llevar ese modelo de primaveras árabes, entonces llegó un nivel de desestabilización política. Esto fue en la administración Obama, bajo la Secretaría de Estado de Hillary Clinton. ¿Y Estados Unidos sigue interesado en llevar la democracia a esas zonas o regresó a su vieja política de respetar, digamos, los indigenismos de tipo políticos? Tuvieron que tomar su poco de clases de sociología, porque los resultados no fueron los mejores. Se dieron cuenta que sociedades clánicas, tribales, y también con sociedades que tenían un sustrato ya de anticolonialismo, porque el fundamentalismo islámico surge de Jamaluddin al-Afghani, que es el que da base a Hassan al-Banna, que es el cual sigue Said Qutb y toda esa línea de fundamentalismo que se desarrolló básicamente en Egipto, porque de allí surge el panarabismo. Y entonces estos enfoques no son eurocéntricos, porque son sociedades donde hubo imperios. Contrario a nosotros, que somos más recientes. Gamal Nasser. Estamos hablando de un hombre como Nasser, por ejemplo, que dice, no, hombre, yo soy descendiente de los faraones. Correcto. Es decir, de Egipto es donde sale la filosofía que llega a Grecia, y los griegos decían que era antigua porque venía de Memphis, pero lo que sucede es que los faraones egipcios eran bantú, es decir, que eran negros, como Akenatón. No, y así es. Pero hacer una visión real en un mundo donde el colonialismo y el imperialismo europeo dominaron a otros pueblos, sobre todo dominando su psiquis, haciéndole sentir inferior, esto sería una descolonización epistemológica, porque es cambiar toda la visión del mundo. Esta gente no tiene una visión eurocéntrica, entonces dicen, no, este tipo de democracia es una forma de colonización europea. Entonces lo que sucede es que Occidente se da cuenta de que, para tener una democracia que estén los hermanos musulmanes, vamos a poner al jefe de los servicios de inteligencia, Abdel Fattah al-Sisi, a que sea el que gobierne, porque si quitamos a Mubarak, que fue un hombre nuestro desde la muerte de Anwar al-Sadat, no nos está conviniendo. Cuando nos vamos a Irak, que derrocamos a Saddam Hussein, ponemos como presidente, bueno, un presidente en ese contexto no tiene mucho poder, sino el primer ministro, Nuri al-Maliki, pero ponemos como presidente a Jalal Talabani, que era kurdo. Y los rabinos. Pero cuando ponen al presidente que es chiita, entonces ahí es que dicen, pero la influencia de los chiitas, que son mayoría, pero que siempre fueron dominados por una minoría sunita, ¿de dónde viene? Del Vaticano chií. El Vaticano chií está en Qom, en Irán. Pero ahora nos damos cuenta que la influencia
en Irak va a venir de Irán. Y tenemos que negociar con Irán, que es nuestro enemigo. Porque también no hicimos el análisis histórico de que junto a los chinos, el imperio que ha, o el grupo que ha pervivido en la historia de la humanidad, analizado por Hegel, son los persas. Y que los iraníes se le llaman persas por los griegos, pero son iranios, la tierra de los arios, Irán. ¿Hasta dónde llegaban ellos? Llegaban hasta Afganistán, pero toda la península arábiga, la influencia es chiita, por eso la guerra en Yemen, por eso tenemos en Bahrein, por eso tenemos en Omán, en Qatar. Son mayorías chiitas donde pusieron sunitas a gobernar Occidente, porque los árabes y los persas eran enemigos. De hecho, los árabes vencen a Cosroes II, que era el hombre, el que estaba como heredero de la Persia sasánida, porque la primera es la aqueménida de Ciro el Grande, donde estaba Jerjes, donde estaba Darío, donde vemos en la Biblia a Mardoqueo, el de Esther, que es cuando se emite un decreto que le permite a los judíos regresar a donde había estado el antiguo templo de Salomón en Sion. Entonces, se pasan estos elementos por alto y nos damos cuenta que Irán entonces es quien ha financiado a Hezbollah, o partido de Dios que dirige Hassan Nasrullah, que es el que le gana a Israel la guerra hace 3 años en el Líbano. Pero que en Siria, aunque sean alauitas, la influencia de Irán dice, no, los apoyamos. Es el que permite tener del ejército Pashdarán revolucionario iraní en territorio sirio, que es lo mismo a tener en los altos del Golán, en la frontera con Israel, a iraníes que son los principales enemigos de Israel. Entonces, en este proyecto democrático... Y que ese sigue siendo una meta de Siria, los altos del Golán. Desde la guerra del 67, 67. El encono que existe en esta región, recordemos que hubo un momento en el cual, cuando estaba Nasser, existía la RAU, la República Árabe Unida, donde Siria era parte de Egipto, digamos así. Ahora, Siria no es uno de los países musulmanes más occidentalizados. Sí, lo es en la división que se hizo a partir de la Primera Guerra Mundial, en esos acuerdos que dio a conocer Lenin con Trotsky, que fue un acuerdo secreto donde se determinó cómo se iba a repartir el mundo, y muy especialmente lo que se llamaba el anciano enfermo de Europa, el imperio turco otomano. Los franceses se quedaron con Siria y también con parte del Líbano. Occidentalizan, entonces hay un partido que es el partido Baath, y el baathismo, que es el mayoritario, al cual pertenecía el mismo Saddam Hussein. Correcto. Ese partido, que fue creado por cristianos y musulmanes, le da un espacio a Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, que era un joven oftalmólogo que no estaba dedicado a asuntos políticos, estudió en Londres, pero su hermano murió en un accidente, que era el que estaba llamado a gobernar. Pero ellos tenían una constitución laica, pero también respetaban de una forma u otra las esferas de influencia de cada una de esa multiplicidad de religiones, de tribus. Había un equilibrio. Y es la desgracia que vemos a partir del año 2011 con las primaveras árabes, de que al financiar a grupos sunitas wahabistas extremistas, tenemos al grupo Al-Nusra, que es la sucursal de Al-Qaeda en Siria, y son los que crean el Estado Islámico de Irak y el Levante. Entonces ahí el propio Vaticano, la Iglesia Ortodoxa rusa, que es la iglesia heredera de Bizancio, de cuando llegan los turcos en el año 1453 y sacan al último emperador heredero del Imperio Romano
que había caído en Occidente en el 476, pero que pervivió en Bizancio más de 9 siglos, y dicen los ortodoxos que se fueron para Rusia, dicen no, hay que proteger a los cristianos. ¿Por qué? Porque cuando Irak a los cristianos los fueron asesinando y eliminando, tanto es así que usted recordará, don Bienvenido, a Tariq Aziz, que era el canciller de Saddam Hussein, era cristiano, periodista además, cristiano nestoriano, cristiano. Pero ¿a cómo estaban vendiendo a las mujeres cristianas el ISIS recientemente en Irak? A $100 en bazar público. Entonces viene el temor de que en Siria, si le dejamos el espacio a estos sunitas wahabitas radicales y comprobados de Al-Nusra, que es la sucursal de Al-Qaeda, pero ¿y quién es mejor opción? ¿O Bashar al-Assad o esos grupos fundamentalistas? Vamos, doctor Gatón, a hacer un paréntesis comercial para después de escuchar esta interesante genealogía de los grupos que allí inciden, sobre todo religiosos e ideológicos. Pasemos un poco para que usted nos explique un tanto, qué buscan Rusia y Estados Unidos en Siria. Seguimos esta entrevista con el doctor Iván Ernesto Gatón, un especialista en temas internacionales, a quien hemos invitado para que nos ayude a comprender el gran conflicto que existe en Siria. En la primera parte nos ayudó a comprender un poco cómo nacen y se esparcen estos grupos políticos ideológicos, porque es bueno que se sepa que en el Medio Oriente no hay esa división que a veces se pretende que haya en Occidente entre la ideología y la religión, sino que es una visión, una cosmovisión, ahora se dice holística o totalizadora de la vida, la cual incluso ha heredado el cristianismo, aunque ahí aparecen hasta cristianos que no quieren que los cristianos se metan en asuntos terrenales. Tenemos el conflicto, está ahí, unas veces nos parece que estamos en búsqueda de una solución y después recrudece. En este momento se ha recrudecido a partir de el aparente uso por segunda vez de armamentos químicos de parte de Siria, es lo que se dice en Occidente, contra población armada por una parte e en defensa por otra, pero hay el uso de unos elementos bélicos que están prohibidos por convenciones internacionales. Ahora, yo quiero que usted me vea el conflicto desde la perspectiva de la presencia de dos naciones que habían después de 1989 habían hecho una especie de coexistencia verdaderamente pacífica, no estimulada por las armas atómicas como fue en el pasado, sino más por la vía diplomática, sin dejar de cada uno dividirse, mantener la influencia territoriales. ¿Qué buscan Rusia por un lado y los Estados Unidos por el otro, con una contemplación de China más para el lado ruso en este conflicto que para el lado norteamericano? Pero estamos en una era en la cual... Aunque en algún momento Rusia y Estados Unidos han convergido con los bombardeos sobre el Estado Islámico, por ejemplo. Estamos en un cambio de época. Entonces, en ese cambio de época hay un nuevo reordenamiento geopolítico. Y los rusos, en este nuevo orden, ya habían hecho su compromiso con mucha antelación con el régimen de Hafez al-Assad. Instalaron una base militar en Tartus, porque además de su base naval en Sebastopol, en Crimea, ellos necesitan tener otra vía de acceso al Mediterráneo. Es un asunto geográfico que es fundamental para los rusos. Como nosotros que compartimos el mar Caspio con grandes reservas de gas
de petróleo mañana para sacar ese gas y ese petróleo, no puedo darme el lujo de que me suceda lo que me ha acontecido con la independencia de Ucrania, que todo el gas que vendo en Alemania me cruza entonces por el territorio ucraniano. Son asuntos de negocios, y negocios serios, donde está el gran monstruo de los ingresos gasísticos. Además de supervivencia estratégica, ¿no? Ahí está Gazprom. Incluso en caso de grandes conflagraciones, porque todo en el mundo de las potencias se cubran las defensivas. Y hay que tener entonces también esta parte de Siria, nosotros asegurada, porque Rusia tiene solamente 3 salidas al mar, que es, o 2 salidas. Una era la de Estonia, Letonia y Lituania por el Báltico, pero como son de ascendencia germano-escandinava, no así eslavos, que los eslavos sí son, digamos, parientes étnicos de los rusos, porque los rusos son eslavos con mezcla de tártaros, es decir, de mongoles, que los dominaron por mucho tiempo. Entonces, desde la época de Catalina la Grande, ellos hicieron una expansión hacia el Báltico, pero un gran ministro de Catalina la Grande, Potenkin, es el que se toma Crimea y dice, no, pero por aquí los rusos salimos por Crimea, y él se la regala ese diamante a Catalina, le dice, no, no, esto es suyo. Y esto es estratégico, tan estratégico es, don Bienvenido, que el hecho de que Alaska hoy sea territorio de Estados Unidos es porque en la guerra de Crimea del año 1853 a 1856, cuando se jugaba un gran juego geopolítico entre los ingleses y los rusos, los ingleses, los franceses y los otomanos pelearon y vencieron a los rusos en una guerra para que no tuvieran ese acceso al Mar Negro, y entonces Rusia le vende a Estados Unidos Alaska para tener dinero para aguantar la guerra, porque Rusia, en el gran juego geopolítico que se inicia en la era del colonialismo en el siglo XIX, siempre ha sido un gran jugador. Y entonces Estados Unidos, que ya tiene bases militares, por ejemplo en Bahrein, que tiene con la doctrina Carter, que dice que el Medio Oriente forma parte de la seguridad energética de Estados Unidos, esas esferas de influencia por los recursos energéticos, Rusia y Estados Unidos. Es decir, que la independencia energética que le dio Obama a Estados Unidos no está todavía jugando un papel en la demarcación de las líneas geopolíticas. No, tiene importancia porque Estados Unidos ya tiene autosuficiencia a través del esquisto. Esto dio un giro geopolítico grandísimo, importantísimo, digámoslo así, pero no deja de tener el petróleo, o digamos así, la energía que proviene del petróleo y los más de 500 derivados que tiene el petróleo, una importancia capital. Pero también hay otro elemento más allá del energético, y es que la economía de Estados Unidos consta de 2 elementos que se llaman economía de la depresión, y uno es el de las armas y el otro es el de las drogas, pero sobre todo el de las armas. Y ese negocio de las armas donde entra... No me digan que están fomentando una guerra para vender armas. Pero lo que decía el presidente, que sin lugar a dudas es un hombre que sabía de armas, porque es el hombre que lleva a Estados Unidos al triunfo en la, digamos así, en la Segunda Guerra Mundial, el presidente Eisenhower. Él decía, mi temor como hombre de armas en este último discurso que le doy a ustedes, pueblos, compatriotas americanos, es que el complejo militar industrial se enquiste en las estructuras de nuestras instituciones y que luego nuestra democracia se ponga en peligro por ellos. Y entonces Juan Bosch, luego, en un trabajo
visionario, digamos así, hizo el libro El Pentagonismo Sustituto del Imperialismo. Estamos hablando de que el negocio de las armas es el principal negocio del planeta y, por ejemplo, vemos que la mayoría de esas armas, quienes las fabrican son ¿quiénes? Estados Unidos y Rusia. ¿Qué le interesa más, piensa usted, en Estados Unidos, en Siria? ¿Derrotar al Estado Islámico o derrotar al presidente? El asunto está en cómo le han preguntado a Obama y como le están preguntando a Trump, gente como Jeffrey Sachs o gente como el propio expresidente Jimmy Carter, que ve más allá y dice que de ahí pueden surgir problemas que mañana no haya forma de detenerlos, es a quién se va a colocar después de Bashar al-Assad. ¿A los terroristas fundamentalistas? Después que salga Bashar al-Assad, ¿quién va a gobernar en Siria? Vamos a dejar un vacío de poder tipo Libia, donde hoy miles, millones de personas del África subsahariana están pululando alrededor del Sahara, o cuando pueden llegar por Libia, cruzan y en una patera llegan a Europa, creando una crisis de migración. Sin embargo, los europeos no reaccionan como Estados Unidos frente a ese problema en Siria. Hay algunas divergencias. Ellos que están más cercanos no ven esos peligros, aparentemente. Pero los están sintiendo cuando hoy tenemos que después de la guerra en Siria hay más de 10 millones de desplazados y donde solamente Turquía, por ejemplo, tiene 2,5 millones de refugiados, donde tenemos a los nacionalistas europeos tomando más votos en cada una de las elecciones que se acercan, porque cuando usted va a Europa se da cuenta que esos refugiados que han llegado, que son de mayoría musulmana, están teniendo una tasa de crecimiento mayor que la población autóctona de esos países, y la historia demuestra que donde llega un grupo con altas tasas de crecimiento, no hay reversión en la historia. ¿El Estado Islámico sigue fuerte en Siria o está debilitado por los ataques norteamericanos básicamente y rusos? Sí, ha sido debilitado porque tanto Estados Unidos como Rusia, por ejemplo, el último enclave era en Raqqa. ¿Pero a tal punto de que no se le tema o todavía se le teme? No se le teme ya a nivel de cuando estaba el califa Ibrahim. ¿Cuál es el problema entonces hoy en Siria? En Siria quedan reductos de grupos que no son necesariamente el Estado Islámico. Pero en cuanto al presidente, al liderazgo, porque no hay hubo posibilidad de entendimiento en algún momento entre Estados Unidos y el liderazgo sirio, pero ahora mismo no. No, y no lo va a haber, porque cuando vemos... ¿A Rusia no le interesa? No, porque Rusia, Bashar al-Assad visita a Putin y le autoriza a que sus tropas estén en territorio sirio. Y algo que le dijo Hafez al-Assad a sus hijos es que el pacto con los rusos iba a ser imprescindible para el futuro de Siria, porque los rusos no los iban a traicionar. Y así ha sido. Bashar al-Assad... ¿Por qué esa seguridad? Porque Hafez al-Assad parece que en su comprensión de lo que son los vaivenes de la política internacional, se dio cuenta que Rusia, donde iba a poder mantener un enclave fuera de su gran territorio que le diera ese acceso estratégico, iba a ser en Siria, y que en el futuro no se iba a dar el lujo de dejarlo de lado. Tanto es así que China, por ejemplo, en la base naval de Tartus, envió más de 1,000 soldados. Sí. Y hoy vemos a los chinos participando con los rusos, porque los chinos tuvieron un problema a partir de la resolución 1973, que hizo una exclusión aérea en Libia, pero que se tomó como excusa para atacar, porque los chinos habían hecho inversión en el petróleo libio. Y después que se dio el caos en Libia, los chinos se quedaron entonces un poco como, ¿y mis inversiones dónde están? Y han preferido, en el caso de China,
que no tiene petróleo, que necesita petróleo, que necesita energía, dice, bueno, pues yo participo con Irán, con Rusia, en la defensa del régimen sirio. El presidente Donald Trump ha diseñado su propia política, lo que sería como una especie de doctrina Trump para el Medio Oriente, o está siguiendo la de Obama o ha recurrido a otras en el pasado. Bueno, cuando recordamos los discursos del presidente Trump de campaña, y no hace mucho tiempo, decía que había que salir de Siria. Entonces, él ha estado en pero ahí hablaba el político. Ahí hablaba el político. Que quería complacer a las familias norteamericanas que siempre entienden que Estados Unidos no tiene nada que buscar en esos países. Pero ahora lo que vemos es que Trump hace ataques a Siria, pero a sitios puntuales, digamos así, donde se le dan incluso las coordenadas al ejército ruso para no llegar a afectar a donde existan soldados rusos, porque esa es la verdad. Entonces, algo disuasivo. Algo disuasivo, y son operaciones que se llaman en el ejército, operaciones, en el lenguaje militar, operaciones quirúrgicas. Correcto. Y nosotros lo que vemos es que el presidente Trump ha seguido quizás un poco la línea de lanzar unos Obama hizo algo parecido, que fue lo que hizo Obama también. Correcto. Y lo que vemos es que de una manera u otra, mientras se mantienen las tensiones y se lanzan unos cuantos misiles, gana el complejo militar. Pero mientras tanto siguen muriendo más civiles sirios y tenemos más de 500,000 de muertos. La pregunta es, ¿por qué, si el gobierno sirio no está en debilidad militar, tiene el gran respaldo de Rusia y de alguna manera de Estados Unidos en la medida en que avanza el Estado Islámico? Cuando el Estado Islámico avanza en Rusia, aunque sea 1 kilómetro, ahí se gana Siria 2 kilómetros de alianza con los Estados Unidos, porque pareciera que el principal objetivo de política internacional de Estados Unidos en estos momentos es exterminar, no eliminar, no exterminar el grupo islámico. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué, si esto es así, Siria recurre a armas químicas? Pero hay que están las dudas, porque después... ¿Quién lo hace entonces? Porque Rusia lo protege. No, porque Rusia es quien obliga al régimen sirio a usar armas químicas. No, con la administración Obama a devolver las armas químicas. Correcto. Y la agencia para las armas químicas... Pero parece que no fue tal la devolución en su totalidad. Pero también no hay unas pruebas ahora de que el régimen las haya utilizado, porque a quien menos le convendría. Pero hay obstáculos para que los inspectores lleguen al lugar, lo cual hace pensar que se puede estar escondiendo aquí. Y algunos analistas internacionales dijeron incluso que Rusia llegó a sacar el ejército sirio, con la ayuda del ejército ruso llegaron a sacar las armas del lugar antes de que llegaran los inspectores. Sí, lo que sucede es que todo esto también hay una gran guerra, sobre todo de propaganda. Pero la realidad es que el último reducto más importante para el régimen sirio era el de Raqqa, y pudieron eliminarlo. Ahora los muertos están ahí como una evidencia. Sí, pero aquí hay que preguntarse siempre... ¿Quién lanza? ¿Quién lanza y a quién le conviene esto? ¿Es conveniente para el régimen de Bashar al-Assad utilizar armas químicas en este momento que se ha ido posicionando? Esa es la cuestión. Yo pregunto, ¿y la usó la primera vez o fue una ficción, un invento? No, parece que sí que la usó la primera ocasión, la usó. Y déjeme decirle que evidentemente que volvemos de nuevo a gente como Churchill, que él decía que la primera víctima en una guerra es la verdad. Así es. Y siempre decía también Churchill, y miren, las únicas estadísticas que yo creo son las que puedo manipular. Entonces, en el caso porque no hay que defender ni a los rusos, ni a los americanos. No, estamos analizando y tratando de comprender, porque hay hechos que están ahí, y deben detrás de todo hecho hay una lógica. Lo que estamos tratando de llegar a esa lógica, ¿no? Hay una lógica que sí es la que desgraciadamente nosotros tenemos que llegar, y es la de los imperios que, sin importar las vidas que estén de por medio, tienen un teatro de operaciones no en su territorio, sino allende sus mares, y que hay una población que es la que sale como víctima. Y en este caso, don Bienvenido,
y me permito hacer esta puntualización. Cuando asesinan al zar Pablo I, que llega al poder el zar Alejandro I, este era un poco amigo de Napoleón. Y Napoleón y él entran en disputa. A él se le ocurre expandirse un poco y ver si llegaba a la India, pero la India siempre fue la joya de la corona inglesa. Sí. Y en el siglo XIX, el mercantilismo, quien lo desarrolla son los ingleses, y de cada 4 habitantes del planeta, uno era súbdito de la reina Victoria. Además, potencialmente era tremendo mercado. Entonces los rusos ahí se enfrentan un poco con los ingleses. Entonces ahí viene una disputa que entra Napoleón, y entonces vienen de nuevo alianzas, y esa es la que se llama la Santa Alianza, donde llega Metternich. Y Metternich entonces determina un nuevo orden, porque ahí es que se vence a Napoleón en Waterloo. Entonces vemos en el siglo XIX cómo esa Rusia, que ya tenía espacios en distintas partes de toda Europa y que estaba buscando lo que en geopolítica se llama Lebensraum o espacio vital, iba a tener herencia de los alemanes. Herencia de los alemanes. Entonces, tenemos que ver a Rusia desde el siglo XIX jugando en la política internacional de forma decisiva, y que los rusos desde esa época hasta el día de hoy, exceptuando ese periodo que hubo de la llegada de Yeltsin hasta que llegó Putin, Rusia siempre ha jugado agresivamente en el tablero del ajedrez político mundial. Vamos a ir a un segmento para venir al fragmento final, y sobrevive la pregunta, entonces, otra pregunta, y es si el presidente sirio no tendrá sus incontrolables que actúan a sus espaldas. Bueno, antes de venir a lo que sería la parte final o conclusión del doctor Iván Gatón sobre el tema sirio, quisiera que él nos dijera algunas palabras sobre este interesante libro que recientemente él ha puesto en manos de los lectores. Se llama Temas Internacionales, enfoque sobre los principales ejes de la política mundial. Es un libro para personas interesadas en temas internacionales, que son siempre temas, lo vuelvo a repetir, que nos parecen lejanos, pero que son más cercanos de lo que nos parecen, porque ya la dinámica internacional a través de los medios de comunicación está demasiado presente en la mesa de cada persona, no solo en la mesa de estudio, sino hasta en la mesa del desayuno y del almuerzo. Bueno, a todos los que están interesados en estos temas internacionales, yo les invito a pasar por las librerías y adquirir este libro del doctor Iván Ernesto Gatón. ¿El libro es el número? 4. Es el cuarto. El cuarto. Bueno, este parto, ¿le llevó mucho tiempo? Sí, incluso usted ha ayudado, porque bueno, trabajo a lo mejor hay una uña por ahí. Hay un trabajo que usted nos permitió publicar hace 14 años. Wow. Sobre un pronóstico sobre lo que podía pasar en Rusia con Putin. Uh-huh. Y ahí se establece personaje interesante. Es muy interesante. Hay otros trabajos también que usted nos permitió abordar sobre la guerra por las tierras raras, que son temas que hoy son fundamentales, porque la industria de la tecnología depende de ahí. Incluso se ha hablado que aquí se ha estado en algún momento buscando ese tipo de tierra, ¿no? Que eso está donde quiera que hay minas de oro, sí. Hay algo de esas tierras. Sí, dicen que es un jalón para las computadoras. Fundamental en toda la industria tecnológica. También hay otros trabajos sobre el Islam, por ejemplo, para que la gente entienda cuáles son sus principales características, su importancia, por qué la diferencia entre sunitas, chiitas. También hay otros análisis sobre Corea del Norte, por ejemplo, desde antes que se dieran estas conversaciones recientes entre el presidente Trump
y el presidente surcoreano con el presidente norcoreano. Hay unos análisis ahí que modestamente fue usted que nos permitió en el periódico. Ayudan a entender. Que permitan entender eso, un poco, y que también eso es muy importante. La forma en la cual están redactados permiten a los estudiantes, sobre todo de relaciones internacionales, o el profano de estos temas, que hay mucha jerga técnica. Aquí solo tuvimos además hemos tenido después de Trujillo dos políticos que siempre trataron de acercar lo internacional a la escena local, que fueron el profesor Juan Bosch y su discípulo José Francisco Peña Gómez. Pero después, lamentablemente, no tenemos en nuestros políticos mucha vocación de vincular lo nacional a lo internacional, y también en el área académica no mucha gente le interesa abordar estos temas, probablemente porque sabe que es lectoría y audiencia de una minoría de minorías. Y que de la docencia no se vive. Pero bueno, agradecemos mucho el gesto suyo de dedicar parte de su tiempo y de sus instrumentos intelectuales para entender usted y ayudarnos a entender a nosotros los temas internacionales. Volvamos a Siria. En su bola de cristal, ¿hacia dónde se encamina Siria? Estaremos a la puerta de una rápida solución cuando el presidente Donald Trump lo aborde, porque él no lo ha abordado, hay que decirlo, y Donald Trump tiene un estilo extraño de negociar, que dicen que le viene de su vida comercial, de su vida de empresario inmobiliario, pero que hay que aceptar a una contracorriente de que a veces le da resultado. Ahí tenemos el impensable caso de las Coreas. Evidentemente, luego de haber visto el impasse de comunicación él parece un torero que le gusta resolver rápido. Sí, pero avisa por Twitter que va a atacar, dice que no va a atacar, termina atacando sin permiso del Congreso. Bueno, en la mejor tradición norteamericana. Lo hizo en la mejor tradición norteamericana, y a lo mejor el anuncio, porque usted ahorita lo insinuó, que fue como un ataque ya de imperativo moral, pero sin mayores intenciones. Entonces luego Nikki Haley, la embajadora ante Naciones Unidas, dice que vienen unas sanciones para Rusia, y después a ella le dicen que no. Exacto. Que eso no es así. Ahora Rusia ha dicho que vienen unas muy fuertes, no solo para Estados Unidos, sino para Occidente. Rusia está en este momento, bienvenido, y es lo que este atolladero en Siria, lo que ha sido un atolladero para Occidente. Rusia está en una posición ahora dominante. Siempre el Medio Oriente ha sido un atolladero para Occidente, y en una ocasión en Afganistán lo fue para Rusia. Los rusos aprendieron de la lección de Afganistán. Incluso le advirtieron a Estados Unidos que no era posible ganar esa guerra cuando iba a entrar allí contra Saddam Hussein. Sí, así fue. Así, y entonces en el caso de Siria, nosotros lo que vemos es que Rusia seguirá su apoyo incondicional, porque esto le ha elevado la popularidad a Putin, que le ha presentado a los rusos nuevamente ese elemento, el poder del poder, y de que no estamos aplastados como potencia, y de la grandiosidad de la Santa Madre Rusia, porque ahora los dos imperios están luchando por esa grandiosidad. Así es. Putin incluso, eso es lo que ha dicho Donald Trump. Volvemos a ser grandes. Ser grandes de nuevo. Exactamente. Y Putin refleja entonces ese regreso de una Rusia que se ha oxigenado, porque con la llegada de Putin y luego del error estratégico de Bush en Irak, que aumentó los precios energéticos y que permitió a Rusia sacar 40 millones de personas más a clase media. Es decir, que después que Putin llegó, hay 50 millones de clase media en Rusia. Y entonces Putin recientemente, ante estos resultados económicos inequívocos,
con un acuerdo con la Iglesia Ortodoxa, donde el patriarca Kirill es el que le envía a Putin su alimentación para el desayuno, mientras Putin todos los domingos va a iglesia y se confiesa, y donde tomar la familia como elemento fundamental y estar opuesto a todo movimiento LGBT es parte de la propia política de Putin, en consonancia con la Iglesia Ortodoxa, que hoy más del 70% de los rusos está yendo a la iglesia. Vemos a esa nueva Rusia, de la mano de la iglesia y de la mano de Putin. Doctor, una brevísima respuesta porque estamos sobre el tiempo. ¿Resistirá el presidente Bashar al-Assad esa lucha de esas dos potencias en su territorio y resistirá la población siria esa lucha? Esto dependerá de Rusia. Si Rusia quiere seguir apoyando al régimen, el régimen se mantendrá. Lo que no podemos decir lo mismo de la desgracia que vive el pueblo sirio hoy, desparramándose por el mundo y cada día más seres humanos falleciendo en su suelo. Doctor Iván Gatón, muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación y una vez más ofrecernos sus saberes y su visión sobre este tema, el tema sirio. A ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.